Buenas noches, compañeros. En esta ocasión quisiera conversarles un poco sobre un clásico de la economía. Vamos a estar conversando sobre lo que es la investigación realizada por Rajan y Zingales, que sabemos sobre la estructura de capital. Es uno de los clásicos asignados por el profesor Enrique en nuestra clase de gestión de tesorería 1. Espero hacerle justicia y que pueda realmente ser de utilidad para ustedes. Antes de comenzar a, conocer la investigación a fondo y ver de pronto las conclusiones a las que arriban estos dos economistas, me gustaría primero definir qué es la estructura de capital. Nosotros hemos visto en otras clases lo que es la ecuación contable. Vemos que se compone de activo es igual a pasivo y capital. Al final del día, la estructura de capital es la combinación de recursos de largo plazo, deuda financiera y patrimonio utilizada para financiar las inversiones de las empresas. Básicamente, si ven aquí, el lado izquierdo se compone de activo corriente, activo fijo y otros activos, que al final del día es el lado izquierdo de la ecuación, todo lo que se compone de los activos, y el lado derecho, deuda y capital, o sea, pasivos más capital. A modo general, esta investigación busca llenar el vacío entre las investigaciones pasadas, ya que, en primer lugar, no hay mucha evidencia empírica sobre las diferentes teorías, pues el trabajo innovador que hace Modigliani y Miller, gracias al cual entendemos las hipótesis que hacen relevante la estructura de capital en las empresas para realmente valorar la empresa, solamente esboza teorías. En adición, y en segundo lugar, la poca evidencia que sí existe solamente está basada en empresas estadounidenses y no está clara cómo estos hechos se relacionan a los diferentes modelos teóricos. Y más allá, cómo o si de hecho los factores que afectan la forma en que se estructura el capital en Estados Unidos son los mismos factores que afectan la forma en que se estructuran los capitales en los demás países del mundo. Al final del día, buscamos establecer si hay similitudes entre los factores que influyen en la determinación de estructura de capital en las empresas de los Estados Unidos y otros países del mundo. El costo de usar una muestra internacional conformada por los países del G7, Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Canadá, es el tiempo utilizado en homogeneizar la data identificando diferencias en prácticas contables, ambientes legales e institucionales y, finalmente, comparando los factores que influyen en el apalancamiento por cada uno de los países con los factores que influyen en el apalancamiento en Estados Unidos. La investigación se divide en 5 secciones, siendo la primera la descripción de la data, con un breve esbozo de dónde sale la data, cómo se utiliza, de dónde sale la muestra. Luego vemos lo que son las comparaciones internacionales de apalancamiento y financiamiento en los distintos países, luego de realizados los distintos ajustes contables. En la sección 3 vemos las diferencias institucionales y el apalancamiento. En la sección 4 vemos la evidencia transversal, un estudio comparativo de los determinantes transversales de las elecciones de la estructura de capital y se intenta racionalizar las regularidades observadas. Y finalmente la sección 5 que habla sobre las conclusiones finales. Iniciando con lo que es la sección número 1, que es la descripción de la data, Global Vantage es una base de datos que comienza a recopilar información a partir del 1987 e incluyó a todas las compañías presentadas en el Índice Internacional de Capital de Morgan Stanley, Índice de Actuarios Mundiales del Financial Times y el Índice de Mercado Local. Global Vantage inicia realmente a compilar información desde el 1982. Pero esa información fue, recibida por parte de terceros, no por parte de la empresa misma. Entonces, para fines de robustez y calidad de la información, la investigación solamente va a tomar la información formal
desde el 1987, que es cuando realmente se inicia la recopilación de la información. La atención de este estudio se limitará solamente a las economías más grandes, en donde podemos evidenciar suficientes empresas del sector no financiero, lo que hace que la comparación sea realmente significativa. En específico, se basará en las empresas de los países del G7, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos. Luego de hacer las depuraciones del lugar y excluir de la data aquellas empresas que no interesaban para la investigación, como pueden ser empresas del sector financiero y aseguradoras, la muestra final cubre entre el 30 y el 70% de las compañías enlistadas, representando más del 50% de la capitalización del mercado en cada país. Existen sesgos potenciales, como son el criterio de selección y la diferencia entre las compañías enlistadas y su tamaño. Ahora bien, realmente el enfoque de esta investigación no será entender de dónde nacen o cómo corregir dichos sesgos, pero sí se hizo el esfuerzo de que para eliminarlos se ordenaron las empresas en deciles, tomando como punto de partida el valor de mercado de sus activos expresado en dólares para el final del año 1991. Los resultados arrojan que el tamaño de las empresas es bastante homogéneo con respecto a la media general, a excepción de Japón. En Estados Unidos evidenciamos que la mayor parte de las empresas son de tamaño pequeño, al igual que en el Reino Unido y Canadá. En Alemania, Italia y Francia son de tamaño mediano, y en Japón, como ya antes mencionado, está muy por encima de lo que es la media, posicionándose el 97% de las empresas en un tamaño grande. Existen tres grandes diferencias en cuanto a lo que es los balances generales. Los estados consolidados, que no son requeridos en todos los países, siendo Alemania y Japón los dos países menos propensos a realizarlos. De hecho, solo el 76% de las empresas los realiza de esta manera. La segunda gran diferencia es la valoración de los activos a costos históricos o a valoración actual, que pueda variar significativamente entre los países, siendo la contabilidad alemana la que más diferencia tiene entre todas las demás. ¿Y qué incluir o no dentro de los estados financieros? Aquí hay serias diferencias nuevamente contra la contabilidad alemana, que decide incluir algunos pasivos dentro de lo que son, valga la redundancia, pasivos, cuando debiera de incluirlo dentro de lo que sería capital. Una mejor aproximación de cómo calcular el apalancamiento sería tomar lo que es la deuda total entre activos totales. Si bien ya saco lo que es el efecto comercial de lo que es el pasivo total, excluyendo las cuentas por pagar, todavía se me sigue quedando el efecto comercial de las cuentas por cobrar en la parte del denominador y dentro de los activos totales, por lo que voy nuevamente a esbozar deuda total entre activos netos. No obstante, en activos netos todavía se me siguen quedando otros activos que pudieran ser de un carácter no financiero, por lo que la mejor manera de esbozar una fórmula para el apalancamiento es deuda total entre capital más deuda. Al definir o intentar definir qué tan apalancada está una empresa, se busca responder si la empresa puede hacer frente a sus compromisos fijos y, consecuentemente, un indicador como la cobertura de intereses es más interesante que el de apalancamiento. Para medir esto, podemos usar EBIT sobre gastos de intereses. EBIT, por sus siglas en inglés, son los ingresos antes de impuestos e intereses. Podemos utilizar el EBIT siempre y cuando se consideren necesarias inversiones que igualen la depreciación para mantener la empresa en marcha. De lo contrario, utilizamos el EBITDA, que son los ingresos antes de los impuestos, los intereses, las depreciaciones y las amortizaciones. No obstante, y un problema que
existe con ambos indicadores es que asumen que los pasivos de corto plazo se rodarán o pasarán al siguiente año, lo cual no es necesariamente cierto en tiempos de dificultad. En conclusión, si definimos apalancamiento como deuda sobre capital más deuda, podemos definir que Estados Unidos, Canadá y Alemania tienen un apalancamiento similar, posicionándose en un 38%. Por el contrario, Francia, Italia y Japón tienen niveles sustancialmente más altos de apalancamiento, posicionándose en 48, 47 y 53% respectivamente. No obstante, hay que hacer una aclaración, y es que para Japón esta cifra puede estar influenciada por la subvaluación de sus activos, ya que en 1991 aparece más normal en un 29% si es medida el valor del mercado. Al final del año fiscal, el mercado de capitales japonés tuvo una caída de alrededor del 50% de su pico del 1989, por lo que es algo que vale la pena tomar en cuenta. Hay tres grandes ajustes que hay que realizar para que el indicador del apalancamiento sea homogéneo. Lo referente al impuesto diferido, tomar en cuenta que el valor de los activos en Estados Unidos puede estar exagerado debido a la ola de adquisiciones de los años 80, por lo que para eliminar este sesgo se eliminan los intangibles para todos los países y consecuentemente se reduce el activo. Y el tercero es que una gran parte de los pasivos en Alemania se corresponden realmente a la partida de capital, por lo que también se hace el ajuste para todos los estados financieros de todos los países estudiados. Al final del día, el efecto neto de estos reajustes en el apalancamiento es que cae sustancialmente este indicador para todos los países, a excepción de Canadá, como se ejemplifica en la tabla de abajo. Estos resultados siguen fortaleciendo la hipótesis inicial, con excepción de Alemania y Reino Unido, que desde el principio se ha establecido son los países menos apalancados. Las empresas de los 5 países restantes tienen niveles similares de apalancamiento. Se hacen chequeos adicionales a la data para garantizar que la misma sea robusta. Identificamos que independientemente del tamaño de la empresa, en Reino Unido y Alemania los niveles de apalancamiento son menores, mientras que en los demás países son relativamente iguales. Interesantemente, Alemania es el único país donde las empresas de mayor tamaño son aquellas con menores niveles de apalancamiento. Y algunos países tienen un número mayor de empresas en la que el Estado tiene participación accionaria. Adicionalmente, que una empresa consolide o no sus estados hace que se incremente en importantes puntos porcentuales el indicador de apalancamiento, o sea que es estadísticamente significativa la diferencia. No obstante, al hacer ajustes necesarios, los incrementos de los niveles de apalancamiento de Japón y Alemania no anularían los resultados principales a lo que arriba la investigación. Los resultados de esta investigación difieren de las investigaciones anteriores principalmente por las mediciones más detalladas y mayor nivel de comparación de los cálculos realizados sobre el apalancamiento. Los resultados preliminares son que Reino Unido y Estados Unidos tienen los niveles más bajos de apalancamiento entre los países del G7 y que los demás países tienen aproximadamente los mismos niveles de apalancamiento. En esta tabla vemos brevemente cómo cambia un poco el enfoque de la investigación. Aquí vemos un poco cómo los diferentes países hacen uso del financiamiento externo. Ya no es un tema de solicitar a sus accionistas emitir deuda o hacer una inyección de capital a su propia empresa, sino cómo tengo acceso o a dónde voy para yo obtener capital fresco. Vemos que hay una mayor evidencia en los países de Europa continental a no hacer uso de mucho financiamiento externo. Con respecto a estas diferencias institucionales y legales, la investigación queda inconclusa, indicando que el efecto de los impuestos no puede descartarse para que influyan en el apalancamiento, pero que es necesario incluir mayor información. Con respecto a la ley de quiebra, deja abierto varias preguntas porque varía significativamente entre los diferentes países del G7.
Los países orientados a banco versus países orientados al mercado también varía demasiado, o sea, no hay una correlación entre que si el país es más orientado a banco pueda tener mayor orientación a tomar prestado. De igual manera, con respecto a la propiedad y control, puede no ser sorprendente que no se pueda detectar una relación clara entre la propiedad concentrada que caracteriza a algunos países y el apalancamiento agregado. Los factores que se correlacionan con el apalancamiento, de acuerdo a Harris y Ravid, las conclusiones finales, activos fijos, escudos fiscales, el nivel de apalancamiento es más similar entre los países que componen el apalancamiento decrece con la volatilidad se había pensado. Las diferencias que existen no son tan fácilmente explicables por diferencias institucionales que en un principio eran pensadas como muy importantes. Mercado a libros, Y este trabajo de investigación sugiere 2 líneas para nuevas investigaciones. Es necesario fortalecer la relación entre los modelos teóricos y las especificaciones empíricas de dichos modelos. Esto será solo posible mediante la identificación más certera de proxies, y es necesario un entendimiento más profundo de las diferencias institucionales, ya que pueden ayudar a identificar los determinantes fundamentales de la estructura de capital. Mis queridos compañeros, muchísimas gracias por la atención prestada y aquí quedo pendiente de cualquier pregunta que ustedes pudieran tener.